José España, bienvenido a la radio y a la televisión. Muchas gracias, Paco. Buenos días. Bueno, Prieto, porque el apellido de mamá no sé por qué siempre se olvida, ¿verdad? Cuando mencionamos... No se debe de olvidar. Es tan importante o más que papá. Sí. ¿Tú naciste en Huelva? ¿Naciste tú? No, yo nací en Osuna, en Sevilla. Me trajo mi padre a Huelva con 7 añitos y desde entonces, pues bueno, pues llevo ya aquí toda mi vida, ¿no? Con lo cual yo me siento choquero por los 4 costados y posiblemente más choquero que muchos choqueros de los que han nacido aquí. ¿Y tu padre qué le trae a tu padre a Huelva? Mi padre le trajo a Huelva a la República. Mi padre fue un teniente republicano, muy implicado con la República, que no quería saber nada ni de socialista ni de comunista, era anarquista de la FAI, y cuando la guerra civil pues se alistó en las brigadas internacionales. Entonces cuando terminó la guerra, después de haber estado en todas las principales batallas de la guerra civil en España, él se tuvo que meter en un campo de concentración, pero meterse voluntariamente, si siquiera lo vieran, porque si lo pillan y saben quién es, lo fusilan. Ahí se tiró 2 años, a los 2 años salió por buena conducta, sin saber quién era todavía, se fue a Ponte Genil, donde estaba su familia, que había sido expulsada de su pueblo natal, que era en Benamocarra, en la provincia de Málaga. Allí habían quitado un cortijito que tenía y unas tierras, y se fueron a Ponte Genil. Allí conoció a mi madre, puso el negocio de chatarra, de allí la Guardia Civil pues, prácticamente lo echó, se fue a Osuna, donde nací yo, allí la Guardia Civil a los 3 a 4 años lo volvió a echar, intentó irse para Sevilla y no encontró un almacén adecuado y se vino para Huelva. Y aquí dijo que ya no me voy para ningún lado, aquí me quedo, y aquí se quedó desde entonces. Es una vida intensa la de tu padre, ¿eh? Mi padre una vida intensa. Yo cuando estaba con él muchas veces le decía, porque no era muy hablador, y posiblemente a quien le contase algunas cosas de sus anécdotas de la guerra civil era a mí. Yo se las sacaba, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho el saber de su vida. Y él no quería. Él decía que la guerra había pasado mucho y que eso era mejor olvidarlo y que ese pasado estaba. Y yo decía, papá, que te ponga una persona y tú le explicas, le vas diciendo y escribe un libro, que tú tienes que tu vida es muy interesante, ya no solamente para ti, sino para darse a conocer a las personas y que no vuelva a pasar lo que pasó de la forma en que transcurrió esa tragedia en España, ¿no? Y quién tuvo la culpa y cómo fue. No quería, dijo que no, eso no quería hacerlo y se murió con todos sus secretos, se lo llevó a la tumba. Y monta la chatarrería en Huelva, ¿no? Sí, él montó la chatarrería en la calle Aragón, donde lo metieron en la cárcel al poco tiempo, porque fue perseguido desde toda su vida. Descubrieron que era republicano. Sí, él tenía esa mancha encima y entonces en aquellos tiempos lo que era en sí el acoso político, aunque él no quería saber nada de política, ni se metió nunca en política, pero eso era así, ¿no? Yo recuerdo en uno de los tantos juicios que tuvo, en los cuales el fiscal le comentó que él había sido rebelde a la causa de Franco, y mi padre, que era más claro, tan claro como yo, le dijo, no, señoría, está usted equivocado. Yo defendí lo que estaba constituido legalmente, la Constitución española. El rebelde fue Franco. Sí. Allí fue condenado ya. Claro. Irremisiblemente, claro. ¿no? Después hasta estuvo 2 años en un penal de Chin al término de la guerra, después acosado continuamente durante toda su vida, y aquí en Huelva en el año 74 lo metieron en la cárcel de nuevo, junto con uno de mis hermanos, que lo metieron también en el saco, porque aquí no paraban de decirnos, ustedes os metan todos en la cárcel, tu padre y a todos tus hermanos en la cárcel. Y al final lo consiguieron, ¿no? Sí. Entonces, bueno, él nunca quiso involucrarse de una manera directa en el negocio, y por eso cuando estuvo en la cárcel, aquí en la cárcel de Huelva, llevó a un notario y me dio plenos poderes para que yo hiciera y dejase de hacer el negocio lo que quisiese, ¿no? Porque probablemente él ya no podía hacer nada. Claro. Ahí iba a estar, le habían metido 6 años y un día de cárcel, con lo cual no iba a estar mucho tiempo. Iba a estar mucho tiempo fuera del negocio. Entonces empezaste a trabajar desde muy pequeñito, ¿no? Bueno, realmente yo desde que tengo uso de razón estoy trabajando con mi padre. Yo recuerdo que con 8, 10, 12 años, 14 años, yo cargaba junto con mi hermano Rafa sobre todo, que era un año más joven, que yo, porque vive afortunadamente, los camiones de cartón y de chatarra sin problema. Yo recuerdo que estaba estudiando y llegaba a casa y decía mi padre, oye, que carga un camión de chatarra.
Y decía, papá, que es que yo tengo que mañana un examen, y dice, estudiar de noche. Y entonces lo que tenía que hacer, estudiar de noche y trabajar de día. Luego, yo desde pequeñito siempre he estado en el negocio de una forma no directa, pero probablemente sí en el tema, ¿no? Ayudándole a mi padre y a mis hermanos y a que llevase aquello para adelante, porque además ellos tenían cierto compromiso, digamos, político con el régimen que yo no tenía. Claro. ¿Y estudiaste dónde estudiaste tú? Pues yo estuve en el Instituto de la Rábida, estudiante preuniversitario, e intenté hacer el medicina en Sevilla, no puse por las circunstancias económicas, y entonces tuve que esperar hasta que aquí en Huelva se puso la Escuela de Ingeniería Técnica, y hice Ingeniería Técnica en Electrónica, y estuve haciendo las prácticas de ingeniero técnico en refinería. Ajá. Entonces, la empresa Hierros España, también cuando tu padre la tenía, allá por los años 40, se conserva el nombre de la empresa. No, mi padre cuando empezó era Antonio España. Antonio España. Y de los 86, ya viendo que mis hermanos y yo íbamos a estar en la empresa, digamos, de forma segura y directa e indefinida, pues nos planteamos hacer una sociedad que fue la que llamamos Antonio España Hijos Sociedad Limitada, en la cual estaban mis 7 hermanos mayores, varones, mejor dicho, yo era uno de los mayores, varones, y mi padre y mi madre como accionistas también de la empresa. Llegamos a un acuerdo con las niñas para cederles a ellas lo que era el patrimonio personal de mis padres, y nosotros nos quedamos con el negocio. ¿Cuántos hermanos entonces? Pues somos 7 hermanos, más uno recogido, que se le murió el padre en Puente Genil, se lo trajo mi madre y mi padre para Huelva, éramos 12 prácticamente. Tu padre, la pobre, mucho tuvo que trabajar en casa. Que no había televisión, no había nada, y claro, en algo había que distraerse, ¿no? Sí. Bueno, y entonces estamos hablando de una empresa ya que tiene bastantes años, ¿verdad? Sí, ¿cómo? Pues vamos, fue en el año 53 cuando mi padre estuvo aquí en Huelva. De las más veteranas de Huelva ahora mismo. De ¿verdad? las más antiguas posiblemente, Tal ¿no? vez, sí. Y además la empresa llegó a un cierto nivel a pesar de todas estos inconvenientes que hemos hablado, porque a nosotros no nos dejaron tranquilos hasta que no nos metieron a ellos dos en la cárcel. Una vez que nos metieron en la cárcel parece que ya se había quedado la cosa tranquila, hubo un remanso de paz y aprovechamos lógicamente para impulsar a la empresa. Y la empresa, cuando yo me jubilé hace 4 años, pues tenía 168 personas con un volumen de venta de 22 millones de euros anuales. O sea, una gran empresa de las principales de Huelva y de Andalucía y a nivel nacional inclusive. ¿Habéis hecho negocio también con China? Sí, empezamos un negocio con China con el plástico sobre todo, plástico sobre todo y los metales. China empezó a tener necesidad de materias primas y entonces los chinos vinieron a mansalva por todos lados, ¿no? Incluso yo estuve en China con uno de los empleados que dominaba el inglés perfectamente, porque allí, a ver, el chino, no me dirás, ¿no? Y conseguimos con varios clientes importantes que se llevaban el material nuestro de plástico, incluso de metales, y de esto estoy hablando de hace ya al inicio del plástico en Huelva, casi 20 años, ¿no? O sea que hace tiempo ya que trabajamos con China. La empresa habrá sufrido también las consecuencias, ¿no?, del COVID-19, supongo, ¿verdad? Indudablemente. No solamente el COVID, sino la crisis que hemos tenido anteriormente, de la cual pues no llegamos a recuperarnos de una manera absoluta, porque normalmente eran tiempos complicados, ¿no? Y ya con el COVID ha sido ya demasiado, ¿no? Ha sido una situación complicada para todo el mundo, ¿no? Pero afortunadamente hemos tenido que hacer algunos EREs en la empresa, bueno, ERTES. Y últimamente ya se están captando de nuevo a ese personal para que siga trabajando, y esperemos que en poco tiempo, de aquí a final de año, puedan estar todos los que tuvieron que salir por culpa de la situación, estén de nuevo trabajando en la empresa. Si no todos los que había en principio, hasta lo que hemos dicho, por lo menos una cantidad importante para que puedan tener. Para nosotros es muy grave el tener una persona en un ERTE o un despido o algo, porque es una familia que está detrás, y eso para nosotros es muy complicado y nos cuesta mucho trabajo admitirlo.
Tu vida de jubilado me da la sensación que no se asocia a estar en casa, en el sofá, viendo la televisión y dar un paseíto para sacar al perrito, ¿a qué no? Es complicado que eso ocurra, ¿no? Porque yo lo digo a todo el que me lo pregunta, ¿no? Yo sin problemas y sin proyectos no soy nadie. Yo tengo que estar ocupado, yo tengo que tener mi cabeza, mi mente puesta en donde hay que hacer cosas, ¿no? Y de hecho tengo varios proyectos importantes que quiero llevar a la práctica lo más pronto posible. Uh-huh. La ilusión a tu edad, Pepe, es la misma que cuando tenía 25 años, que también tenía tu ilusión, quería ver cómo avanzaba tu empresa, proyectos nuevos. ¿Es igual la ilusión, es la misma a tu edad? O más. No me digas. O más, si cabe. Bueno. Sí, porque entonces solamente había un proyecto en mi vida, que era la empresa Antonio España Hijo SL, que era la que seguía adelante, que era la que teníamos que llevarla a donde queríamos que llevarla para que toda la gente de la familia que quisiera trabajar en la empresa pudiera hacerlo sin problemas, y todo mi afán estaba en que la empresa estuviese el máximo nivel. Pero una vez que eso ocurrió, incluso que ya mis trabajos en la empresa se limitó solamente a hacer un consejo de administración de vez en cuando, o un consejo de familia, o algo por el estilo, pues había que reinventarse algo más, ¿no? Y como yo te podía decir con cierta seriedad, hacer algo de lo cual siempre quise hacer y para mí. Y eso es lo que estoy intentando hacer ahora mismo, ¿no? No en plan egoísta, sino en plan de decir, es un reto, o unos retos que están ahí y que quiero llevarlos a la práctica y que creo que lo conseguiré porque además tengo experiencia, tengo gente que me ayuda y está muy interesada en esas cosas y indudablemente vamos a tirar para adelante. Por eso te digo que posiblemente más ilusión, más retos que antes con 25 años, posiblemente, y además con la misma fortaleza, pues yo es posible que yo cumpla hoy 73 años, la verdad que no me lo creo. Te veo bien, La verdad que no me lo creo. Te veo muy bien. Yo miro para atrás y digo, ¿cuántos años han pasado ya, Dios santo? A veces sin darte cuenta, ¿no? Pero han pasado. No se puede saber, ¿no? No se puede adelantar de qué va lo que me estás comentando. Sí, hombre, un par de proyectos que sí te puedo adelantar. Por ejemplo, está las materias primas de China, que estaba muy adelantado, el cual pues yo tenía pues prácticamente a todos los proveedores chinos en esa agenda que me había preparado el Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Madrid en Shanghái. Esa agenda estaba preparada para visitar a todos esos proveedores y aquí en España y en Europa pues tenía los clientes que lógicamente yo había conocido de mi etapa anterior como director general de la empresa. Entonces estaba todo perfectamente diseñado, hecho y en condiciones para poder empezar a trabajar, pero bueno, esto llegó en el mes de diciembre y ya no. El otro proyecto también te lo puedo comentar. Se trata de un proyecto que yo llevo meditando desde hace muchos años, de cuando teníamos la promotora. Desgraciadamente falleció mi socio en la promotora y tuvo que dejarlo aparcado. Y es que hacer un centro de mayores en privado para personas más o menos de la edad mía, amigos de toda la vida, con el tema muy claro y muy concreto de que, y así se lo he expuesto a ellos, yo no quiero estar en una residencia donde te digan lo que tienes que hacer continuamente. Ahora vamos a comer, ahora vamos a hacer gimnasia, ahora vamos a dar un paseíto, ahora vamos a ver la televisión. No, yo quiero estar en un sitio donde yo no importune a mis seres queridos, mis hijos tienen su vida para ellos, que yo lo entiendo y no quiero que se ocupen de mí para nada. Yo quiero estar en un sitio donde esté tranquilo, con mis amigos, donde nos ayudemos y nos apoyemos mutuamente y además tengamos muy claro que esta pandemia que hemos pasado no va a ser la primera ni la única, o sea, va a ser la primera, pero no la única. Van a venir muchas más, y no solamente por el virus, sino por muchas otras cosas más que pueden ocurrir a lo largo de la vida que nos quede, y queremos hacerla en condiciones para que podamos vivir como es debido con esa persona que tú quieres. En esa, pues sería un proyecto de hacerlo en una urbanización privada, donde hubiese no más de 15 chalés unifamiliares y totalmente separados unos de otros en un complejo que puede ser de 1,5 o 2 hectáreas,
con unas piscinas, con zonas comunes de césped, con zonas, con un salón social importante, con gimnasio, con sauna, con huerto ecológico, si quieres tú hacer algo, todas esas historias, de forma que tú puedas desahogar y llevar tu vida sin mayor problema y con total garantía de que si tienes algún problema, tienes a tu alrededor amigos que te van a ayudar y a la recíproca, tú a ellos, ¿no? Sí, interesante proyecto, interesante. Un hotel para viejecitos, se puede decir, para que... Sí, pero lo que pasa es que yo no una residencia. Yo huyo de la idea de residencia o de hotel para viejecitos. Yo prefiero llamarlo un centro de mayores, donde tú has llegado ya a tener esa edad que, lógicamente, no vas a estar... Claro. Hombre, un confinamiento en un piso durante unos pocos de meses, como hemos tenido con tu mujer y tú solo en una casa, eso es que te mueres, vamos, te mata el coco, vaya. Y más no tú que siempre te gusta la actividad. Tienes que buscar un lugar donde puedas tener cierta actividad física, donde puedas tener una relación con los amigos de toda la vida, donde no haya problemas. Hablando de empresarios, de emprendedores. Normalmente, si en Estados Unidos hacemos una encuesta y le preguntas a los jóvenes de 20, 22 años, o 15, 16, y le preguntas, ¿tú de mayor qué quieres ser? La inmensa mayoría contestan, yo empresario. Si se le pregunta eso en España, posiblemente la mayoría diga, yo funcionario. ¿Por qué no se fomenta el emprendimiento? ¿Por qué la gente joven no se anima a ser empresario y depender de sí mismo? Porque no sé si coincidirás conmigo, Pepe, no depender de nadie, de ningún jefe, eso es maravilloso. Te da una libertad impresionante. Hacer lo que uno quiere hacer sin que tu jefe te controle. Claro, eso es lo que tú y yo creemos. Claro. Pero eso no es lo que creen la mayoría de los jóvenes hoy día. Hoy día tú le preguntas a un joven, como bien has dicho, o quiere ser funcionario para no tener muchos problemas, o bien quiere no hacer absolutamente nada, porque además ha sido fomentado desde el poder político en que no hagas nada. Nada, tú no seas emprendedor, ¿para qué? Es una tontería, no te preocupes. Tú te vas a sacrificar estudiando en un instituto para tener buenas notas, para hacer algo en la vida importante. Nada, si te voy a probar igual. Tú tranquilo, no pase ningún problema. Tú vas a tener tu paguita y ya está, y tranquilo. Eso es lo que quiere este gobierno, esto es lo que quiere este sistema, ¿no? Este sistema quiere gente pobre que no les diga, no les eche en cara, que no les proteste, sino que estén tranquilamente en su casita viviendo unos pocos, y si no tienen casa pues se van y ocupan la primera que pillan, y si lo echan de allí dentro de 3 o 4 años se van a otra y no tienen ningún problema y viven su vida como siempre han deseado, sin hacer nada y sin problema. Claro. Desgraciadamente esa es la juventud, no toda afortunadamente, pero gran parte de la juventud que se le ha fomentado el que haga eso. No hay nada peor que el intervencionismo del Estado sobre la vida de las personas. Eso te corta la libertad totalmente. Hay personas que no lo quieren ver así. Está claro, eso está claro y lo estamos viendo desgraciadamente, ¿no? Hasta incluso te están cortando la comunicación, ¿no? Aquí no quieren ni que en las redes sociales siquiera tengamos, que ese es lo único que más o menos podemos tener cierta confianza, porque es que las televisiones, la mayor parte de los periódicos, de todos los medios de comunicación se encuentran copados por el poder y pagados por el poder y dicen lo que ellos quieren que ellos digan, no te dicen otra cosa. Luego, esa intervención del poder político hacia tu vida, eso es increíble en un siglo XXI, como es increíble que en un gobierno como tenemos, en un siglo XXI, en Europa, que además tiene prohibido tajantemente el poder, el político comunista, tengamos comunistas en el gobierno de España. Eso es lo que nadie puede entender ni lo entenderá jamás. Estamos viendo quizás la peor situación política, ¿no? Desde el inicio de la democracia, poco nivel en el Congreso. Vemos en el Congreso algo impensable, proetarra, golpistas, comunistas, personas sin formación alguna. Antes, al menos, yo recuerdo aquellos discursos de los años, principios de los 80, había gente con muchísimo nivel en el Congreso. Hoy no veo a nadie con esa capacidad. Indudablemente. ¿Sabes dónde está el problema? La gente que está en el Congreso, el político que se dedica a hacer política, no ha trabajado en su vida. No sabe lo que es trabajar, no sabe lo que es esforzarse, no sabe lo que es buscarse la vida como sea, por cualquier medio. Ellos van allí y existe un líder
Hoy día tenemos los líderes que tenemos, que son los que le dicen, tú di lo que yo te diga y ya está. Y si sales de esa norma, pues sabes que no va a estar en la foto próxima, no va a estar ahí. Y entonces, ante esa evidencia, pues tenemos los políticos que tenemos. Quitando algunas excepciones, que lógicamente existen, claro, incluso algún que otro partido político, claro, que también excepcionalmente está ahí, luchando para que eso no ocurra. Pero está clarísimo que ¿quién tenemos de presidente del gobierno? Pues un señor que en su vida ha hecho absolutamente nada, que es sumamente ambicioso, que no le importa mentir lo que haga falta a quien sea, incluso a ellos mismos si quiere. Ha acabado con el Partido Socialista, digamos, histórico, de los que eran partidos socialistas que se les podía mirar a la cara, porque yo recuerdo los históricos del Partido Socialista, y tú dices, no tiene nada que ver con los que hoy están ahí, ¿no? Y claro, no tienen muchos de ellos ni idea de lo que están haciendo ni de lo que van a hacer. Y así nos van las cosas como nos van. Pepe, hace como 15 días aproximadamente, más o menos, en el Congreso, fueron dos imágenes. Entraba Pedro Sánchez allí en Moncloa y los ministros todos le aplaudieron. Y en el Congreso al día siguiente igual. Y la razón del aplauso era porque Europa nos había rescatado. ¿Los que aplauden porque son unos pelotas o porque tienen que aplaudir porque se lo han dicho? Claro, si eso es evidente. Vamos a ver. La persona egocéntrica, como es este presidente, lo que quiere es ser el centro del universo. Para ello precisa de palmeros, de gente que, aunque cometa errores, le aplaudan continuamente. Y lo vemos en las intervenciones del Congreso. A ver, dice disparates algunas veces y sin embargo le aplauden y tú te quedas diciendo, pero ¿cómo es posible que lo que está diciendo sea motivo de un aplauso por parte de quién? Pero claro, ahí está el tema, ¿por parte de quién? Europa nos ha rescatado, nos va a imponer una serie de restricciones muy gordas, que lógicamente a ellos no les va a llegar, nos va a llegar al pueblo, que somos los que vamos a padecer las consecuencias. Claro. Aquí vamos a tener hambruna, vamos a tener paro, vamos a tener problemas, vamos a depender mucho del Estado, de las paguitas, de todas esas cosas, y eso lógicamente es lo que le aplauden los diputados y los socialistas al presidente del gobierno que ha conseguido. Pero no lo ha conseguido además, eso se ha hecho gracias a que Merkel y Macron estuvieron allí fomentándole y aplicando esa idea a los demás países para que efectivamente ese rescate fuera posible para España, aunque sea unas condiciones un poco más lasas que las que imponían los nórdicos para que fuera posible ese rescate. Otro de los problemas que se están agravando en España son los ocupa. Yo les llamo más ocupa vagos y maleantes. En fin, porque el que ocupa una casa, lo vemos en las imágenes, el tío que no ha trabajado en su vida, que no tiene ilusión por nada y se mete en una casa. Si ocupan tu casa, tú tienes dos caminos: acudir a la ley o acudir a un rumano de 2 metros. No sé si tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Vamos a ver, no solamente los ocupas son vagos y maleantes o delincuentes, también los hay gente que se dedica a ello profesionalmente. Existe la mafia de los ocupas, gente que ocupa una casa y que después se la alquila a cualquiera que la necesita y que incluso se mete en esa casa sabiendo que está ocupada, pero hasta incluso con un contrato. Cuidado. O sea que ese tema se están aprovechando ciertas personas, por llamarlo de una manera, de la lasitud del Estado, del gobierno en esa materia, que lo está permitiendo de una forma tajante, y claro, ahí no hay problema, yo no tengo dónde quedarme y me meto en la primera casa que pillo, le pego una pata a la puerta y se ha acabado. Entonces, no hay por qué tampoco llegar a ese rumano, cuidado. Hay una empresa en España que se llama Desocupa, que tú la llamas, tiene delegaciones en toda España y con buenas maneras, vamos a ponerlo entre comillas, las buenas maneras, pues desocupan a esas personas sin problema y tienen muchísimo éxito. Lo que no puedes permitir es ir a un juzgado. Cuando vas a un juzgado, ya sabes que te vas a tirar 3, 4, 5 años, que te van a dejar la casa destrozada y que cuando lo consigas, mejor que te vayas para otro sitio, porque aquella casa no va a ser jamás la casa de tus sueños, que con mucho trabajo llegaste a tenerla a lo mejor como segunda residencia. Y mira lo fácil que sería legislar lo que yo te voy a decir ahora, Pepe. Tú vas a tu casa y te encuentras un ocupa. Con tu escritura te vas a la policía, le dices, señor policía, mira, esta es mi casa y está ocupada. Automáticamente
inmediatamente en ese momento la policía ha de decir, bueno, no te preocupes, Pepe, vámonos a su casa y en 5 minutos están fuera. ¿Tan difícil es legislar lo que acabo de exponer? Vamos a ver. De hecho, existe algo de lo que estás hablando de una forma práctica. Es decir, tú, si demuestras que el Ocupa se ha metido en tu casa 48 horas en ese término que tú has ido a la policía desocupa al individuo que está en tu casa. Pero como hayan pasado más de 48 horas y tú no lo hayas podido demostrar, tú tienes que ir al Poder Judicial. Ya es cuando encontramos los problemas. Y tú dices, ¿tan difícil es? Claro que no es difícil. Vamos a ver, estamos en un país occidental, democrático. La propiedad privada es sagrada. Lo recoge la Constitución. Luego, qué difícil es decirle a usted, si esto es mío, esta persona o este individuo o esta gente que están allí no tienen dónde quedarse, me da igual. Si tienen problemas y son personas que necesitan obligatoriamente o por necesidad una casa, usted, Estado, se está obligado a dársela, pero no mi casa. Porque si usted está en eso, se aplica en esos términos, llévese usted como decía a la casa de Carmena cuando puso allí, sí, bienvenidos inmigrantes que sois los mejores, recuerda, o la Ada Colau, o Alcoleta, que tanto hace por ello. Llévatelo allí a Galapagar y lo metes allí en tu casa, que tiene sitio de sobra. Es simplemente voluntad política de que los derechos de las personas sean recogidos perfectamente en la ley, que no están recogidos, y si está recogido se la saltan, pero bueno, como un galgo se salta una pared. Sí. Tú también estuviste en política, Pepe, en el Partido Andalucista, si no me equivoco, hace muchos años, ¿no? Sí, yo después de la mili, cuando empezamos aquí a tener ciertos derechos políticos y democráticos, a la muerte de Franco, pues nuevamente tenía el sentimiento andalucista de hacer algo por mi tierra. Y el único que en aquel momento me pareció que reunía los requisitos que yo quería era el PSA, Partido Andalucista. Desgraciadamente, después de varios años de estar ahí, trabajando muchísimo, pues el señorito Rojas Marcos se lo cargó por su propia ambición personal de poder. Porque además empezó, como está pasando ahora al señor Sánchez, ahora estoy con esta gente, ahora apoyo a no sé qué, ahora me apoyan a mí para formar no sé cuánto, y llegó un momento en que aquello tuvo que irse al garete porque no tenía otra solución. Desgraciadamente, después de eso, de mi salida del PSA, volví a Ciudadanos pensando en los últimos meses que era el partido en el que podía llegar a darle una solución al problema que tenemos en este país, o a los problemas que tenemos en este país de tantos aspectos y de tantas cosas. Desgraciadamente, al final hemos visto que, al menos para mí, no reúne los requisitos que en principio yo creía que tenía, y también tuve que dejarlo. Sí. ¿Quién ha matado a Ciudadanos o se ha suicidado? Yo creo que se ha suicidado. Ahí hubo una ambición de poder. Recuerda cuando Albert Rivera decía que iba a ser próximo presidente del gobierno, que le iba a dar el sorpaso al PP y tal y cual, y aquello le pasó factura. Le pasó factura porque yo creo que en política, como en todas las cosas, hay que tener la paciencia adecuada. Hay que saber esperar el momento. Tú tienes que trabajar la situación de cada instante, del día a día. Y no pasó eso. Se quiso llegar muy pronto a la cumbre, y llegar pronto a la cumbre es muy difícil. Te puedes despeñar. Y eso fue desgraciadamente lo que ocurrió a Ciudadanos. Se despeñó. Y hablando de Huelva también y de Ciudadanos, que más o menos con 10 años de vida en Huelva, nunca supe quién fue el líder de Ciudadanos en Huelva. ¿Es que no lo ha tenido o no han querido decirlo? Bueno, en Huelva no asistió ese líder tampoco. Claro. Yo he estado Ciudadanos de Huelva un error varios años. Para mí, desde mi punto de vista. Indudablemente. Yo creo que toda empresa necesita un líder, toda familia necesita un cabeza de familia, todo club necesita un presidente, y un partido necesita un líder. Aquí, en Huelva, o en Sevilla, o en Málaga, donde esté. ¿Y aquí por qué no ha asistido nunca? Sí, no ha asistido ese líder en Huelva porque desde el Ciudadanos Central, Sevilla o Madrid, no le ha interesado. Así de claro. Este partido, como casi todos los partidos, este más, si cabe,
porque además tenía que haber cambiado la situación, viendo lo que estaba ocurriendo o lo que había ocurrido en muchos otros partidos, tenía que haber puesto esa persona, ese líder, ese grupo de gente que llevase el partido en condiciones, y sin embargo no lo hubo. Querían desde Sevilla o desde Madrid mandar directamente en Huelva, y eso no se puede consentir. Por ejemplo, un caso muy práctico, las listas de las elecciones, los candidatos los pone Madrid o Sevilla. Pero vamos a ver, señores, ¿quién sabe qué mejor candidato es para una lista de Huelva, sea municipal o sea autonómica o sea de diputado al Congreso o para el Parlamento Europeo que la gente de Huelva? Claro. Ustedes podrán decir, pues mira, más o menos creemos que pueden ser fulano y este y el otro, pero realmente quien tiene esa potestad y esa seguridad en esa persona son los que llevan muchos años trabajando por la ciudad y juntos para que se conozcan perfectamente. ¿Usted qué sabe quién es desde Sevilla el que trabaja más o el que trabaja menos, o quién quiere más a la gente de Huelva o quién quiere menos? Sí. Yo ahora mismo veo a Ciudadanos con respiración asistida. No lo veo con capacidad de recuperación. ¿Tú ves que puede remontar el vuelo? Yo creo que no. Desgraciadamente creo que no. Era un proyecto muy bonito, muy ilusionante. El sistema liberal que imperaba en muchos países de Europa, pensábamos que se iba a implantar aquí con Albert Rivera, pero desgraciadamente la situación se complicó en muchos aspectos y eso no llegó a ser posible. Luego, yo no es que lo vea en la UCI, yo lo veo sin respirador. Yo creo que está en las últimas y abandonado por los poderes políticos, tal y como desgraciadamente se ha hecho con nuestros ancianos en la COVID, en las residencias de mayores, ¿no? Se les ha abandonado y se les ha dejado morir sin que siquiera nadie de su familia pueda decirle adiós, ni tener a nadie a su lado que por lo menos esos malos momentos se lo haga más pasajero. Pues igual la ha pasado a Ciudadanos, por desgracia. Ahí está. ¿Ya no vas a volver a política o no? Ya esa etapa yo creo que no. Olvidada. Yo creo que no. Yo creo que tengo otros proyectos más importantes. Ya mis ganas de política, aunque indudablemente voy a estar ahí y voy a siempre a saber a dónde dirigir mi voto y tratar de influir en quien yo crea que puede influir para que cambie posiblemente sus votos erróneos desde mi punto de vista, que a lo mejor yo también estoy equivocado, pero bueno, después de muchos años ya es más difícil que eso ocurra, pero estar de una manera activa en un partido político y demás, eso descartado. Lo veo que no, no me veo. Tuviste también la experiencia, la verdad, cuántas cosas has hecho en la vida. Tuviste la experiencia de ser presidente del Recreativo, el hombre que casi le da la hostia, con perdón, a Lopera, porque te provocó. Cuando le dije a dos amigos que venía, dice, pregúntale a Pepe otra vez por aquel incidente, que le has contado ya 200.000 veces. Sí, lo que pasa es que... ¿Qué pasó? Recuérdalo, Pepe. Hay muchas cosas dentro de lo que es en sí la presencia del Recreativo, del cual tuve el honor de estar durante 2 temporadas prácticamente, y hubo cosas buenas, hubo cosas menos buenas. Entre las menos buenas, aparte de Sánchez Herminio, por ejemplo. Es que lo de aquel partido del Betis, aquel gol que se anuló. Aquello fue de vergüenza. A Camacho, creo que fue. Camacho fue un gol legal y que lo anuló porque había que anularlo. Totalmente, vamos. El López y yo habíamos tenido nuestros más y nuestros menos durante una semana anterior al partido por los medios de comunicación, sobre todo por la radio, ¿no? Y bueno, es que era un partido trascendental para ambos, ¿no? Sí, cierto. Si ellos ganaban o empataban, pues podían llegar. No, tienen que ganarnos para subir. Y nosotros empatando podíamos tener posibilidades de subir a primera también. Y claro, desde que llegamos, este hombre se plantó delante de nosotros con una falta de respeto total y absoluta, no solamente a mi persona, que al fin y al cabo, pues vale, podía ser porque era su competencia, pero hombre, estaba allí el presidente de la Junta de Andalucía, estaba allí el alcalde de Huelva, y llegó él como si fuese el sheriff del poblado, con sus 2 matones delante, nos saludó desde lejos, no se acercó siquiera a donde estábamos nosotros tomando café del ambigú, del palco del estadio, y cuando empezó el partido había desaparecido, no estaba. Tanto es así que recuerdo que el presidente Chávez y yo nos mirábamos muy diciendo,
bueno, este tío, ¿dónde está? ¿Qué hacemos? Sí. Y bueno, vamos a sentarnos porque el partido había empezado ya. A los 2 minutos llegó él y se sentó, sabe, entre nosotros, ¿no? Y desde que se sentó, pues no empezó nada más que a provocarme, ¿no? Y se dirigía a la gente, se levantaba y se dirigía a la gente y dirigiéndose a mí con las manos decía, ahí está, míralo, dice que viene a ganar, vienen a empatar, a empatar. Yo lo miraba, este tío está mahara, tío. ¿Esto qué viene? Es cosa de loco. De vez en cuando se levantaba y ahora la gente de alrededor, sinvergüenza, tío, no sé qué, no sé cuánto, insultándome como fiera, ¿no? Sí, sí. La prueba de lo que estaba buscando, ¿no? Sí, sí. Y ya cuando el gol del Betis, el muchachito, pues se tiró encima del presidente Chávez y me hizo 3 cortes de manga. Así de claro. Así de claro. Bueno, para mí todavía peor que eso, que ya es decir, fue que el presidente Chávez y él se abrazaran pegando saltos por el gol que nos habían metido, que para mí no tenía sentido, porque cuando terminaron su espectáculo, se sentó Chávez a mi lado, le dije, presidente, el Recre también es un equipo andaluz, claro. No se olvide. No, hombre, perdóname, hombre, es que yo soy del Betis de toda la vida y tal y cual. Digo, sí, muy bien, pero la forma claro. hay que mantenerla. Bueno, perdóname, no te preocupes. Y claro, él siguió, Lopera siguió, pom, y ya yo cabreado que estaba con lo de antes, claro. Y lo de entonces, le dije, al presidente Chávez, digo, le viene tiene una hostia que la cara se le va a poner al revés. Y ¿sabes? Se cambió el color de la cara. Me miró asustado y me dice, por favor, presidente, ni se te ocurra. Digo, hombre, ¿usted se cree que lo que está ahí es decir, la que me tiene liada y lo que ha hecho se puede consentir? Pues, no, digo, bueno, pues me tiene que marchar. Sí, por favor, si te marchas, yo lo prefiero, porque es que estoy viendo que aquí claro. La tensión estaba... Claro, te estaba calentando, estaba muy alta, ¿eh? Y yo no tenía mucho aguante en aquel entonces. Sí. Hoy día a lo mejor tengo un poco más aguante, pero en aquel entonces no tenía mucho aguante. Y yo estaba viendo que la mano izquierda se me iba a disparar. Sí. Y como se disparase la mano izquierda, íbamos a tener leches en el parco, sí. Porque allí había mucho palmero, sí. mucho delincuente de ellos, que, bueno, incluso cuando salía del parco, según me dijo Manuel Jesús, que estaba detrás mía, intentaron hasta agredirme. O sea, como si alguien me llega a tocar ya cuando salía allí, la de Dios, ¿no? Increíble. Entonces le dije a Pedro, perdona, pero me voy a marchar porque le voy a pegar a este tío. Sí, vete. Bueno, entonces salí en el momento en que marcaba el gol recreativo. Y a continuación la anulación del gol sobre la marcha de una forma increíble, Pepe. Increíble. Fíjate, estamos hablando, acaba de decir Pepe España, que estamos hablando de ascender a primera. Ahora mismo desde la gestión municipal, que lleva este ayuntamiento 4 años con el club, en 3 años hemos estado pidiendo la hora para no descender a tercera división. ¿Qué se ha podido hacer mal? Bueno, aparte de los 15 millones de dinero público que ha salido para el Recre, pero la gestión no ha podido ser peor, ¿no? El tema es muy complejo. Rodri era un político que hoy ya no existe, no hay. Pedro Rodri era una persona afable, amable, comprensiva y que te orientaba sin, digamos, incluso fuera parte de sus propios intereses políticos. Eso ya no existe. Ese tipo de personas, ya hemos hablado antes, ya no existe. Eso fue una generación de políticos pasada que ha pasado a la historia y ya está. Hoy lo que hay son aprovechados que intentan que de cualquier forma y manera todo lo que hay a su alrededor que se mueva sea para su órbita política, porque ellos necesitan, ya que la gestión no es la mejor del mundo, pues ver que algo se está haciendo mejor. El Recre indudablemente es un sentimiento de Huelva muy profundo, y todo el que esté al lado del Recre y esté ayudando al Recre, pues lógicamente tiene su parte política importante, y eso es lo que no debe de ser. Yo cuando hablaba con Pedro Rodri, que hablaba con mucha frecuencia, yo siempre se lo decía, y fue una de las cosas que creo que Pedro no hizo demasiado bien. Pedro, vende el club ahora, que es el momento más adecuado. El club podía y tenía inversores que estaban interesados en el club, pero bueno, no creyó conveniente que eso se llevase a la práctica, ¿no?
porque indudablemente el Recre estaba en muy buenas condiciones. Sí. Bueno, tanto es así que se podía haber dado el caso histórico de que un equipo de segunda B que estaba hubiese pasado a primera en un año. En un año, cierto. Que podía haber ocurrido, ¿no? Pero no se dio esa circunstancia. Entonces, desde entonces para acá no ha ido mejorando en absoluto. Sigue habiendo esa preocupación, ese sentimiento profundo de los socios o los abonados de Huelva, de la afición de Huelva, pero falta el componente fundamental, que es el empuje de un equipo en condiciones, fuera parte de lo que estamos hablando, que le duela terriblemente el Recreativo, para decir, vamos a tirar con él para adelante como sea, con la ayuda de todo el mundo, y no como antes había desavenencia entre unos y otros, y tú lo haces. Bueno, incluso recuerdas que a Pedro Rodríguez lo mandaron hasta el juicio, ¿no? Sí, a cuenta de aquello, ¿no? El grupo municipal socialista que presentó la denuncia, que al final quedó en nada. Eso es, porque no tenía por qué, tampoco, ¿no? Sí. Bueno, pues ese grupo de personas es fundamental, independiente, gente de Huelva comprometida, con fuerza, de corazón, gente que quiera llegar al máximo con el Recreativo, con su empresa y con todo lo que haya a su alrededor. ¿Y eso dónde está? Claro. Lo que pasa es que comparar a aquellos dirigentes en lo que tú estaba Pepe Rivera, si no recuerdo, era el secretario técnico, era Pepe Rivera, claro. Comparar aquel grupo de directivos y de director deportivo con los actuales directivos y secretarios técnicos es como comparar a Messi con el delantero de aquí, del barrio de Santa Marta, claro. Es que aquellos eran grandes gestores y un secretario técnico como Pepe Rivera que era un crack. Era un crack. Yo nunca he seguido el fútbol, tú lo sabes de sobra, que no he sido nunca futbolero. De hecho, cuando Pedro Rodríguez se empeñó en hacerme presidente del club, estuvo una semana detrás mía, y yo que no, pues yo no quería. Le dije, Pedro, si yo no tengo ni idea del fútbol, yo no he ido en mi vida a ver un partido de fútbol. Y me dijo, pues vas a ser el mejor presidente entonces, precisamente por esa cuestión. Bueno, yo no sigo realmente fuera parte, digamos, de estar ahí y saber preguntar cómo va, pero de una forma exhaustiva como puede ser un aficionado de los que yo admiro en Huelva, que los hay, de los que yo digo cuando me lo encontraba por ahí cuando íbamos lejos, cago en la leche, ¿esta gente que hacen aquí? Como han venido con el frío que hace aquí, con lo lejos que estamos, con la situación que vienen, que se hacen cientos de kilómetros para ver al Recreativo. Eso yo no lo entendía, de verdad. Bueno, pues ese grupo de personas son las que realmente tienen que llevar al Recre hacia adelante. Si no, esto no funciona como debido, desgraciadamente, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre en los próximos meses, porque va a tardar el fútbol en volver, eso, Pepe. Va a ser muy difícil. Va a tardar en volver. Que lo consigamos, llegar a las cotas donde se consiguió ese equipo humano. De hecho, yo, a pesar de que no sigo realmente de una forma tajante o absoluta al Recreativo, te he dicho que sí me intereso por dónde va y demás, pero no conozco, aparte de al presidente, no conozco a nadie más en el Recre. Hablando de Huelva, ¿por qué Huelva es la ciudad y provincia con las peores infraestructuras de España? ¿Y por qué Huelva y provincia es la ciudad y provincia con la mayor tasa de paro de España? Y así un año y otro y otro y otro. ¿Qué pasa en Huelva? Pues mira, desgraciadamente en Huelva, y hay que decirlo, existe mucha desidia por parte de mucha gente. Aquí nos conformamos con cualquier cosa. Aquí no protestamos por absolutamente nada. Aquí lo que nos den es bien recibido y no nos preocupamos de que nos corresponde más. Aparte de todo eso, estamos en el culo de España, en el último lugar donde alguien puede decir, coño, si es verdad que allí existe una provincia que se llama Huelva y una ciudad que se llama Huelva. Entonces, si los onubenses quisiéramos que esto cambie, tendría que ser, en principio, con ese líder o ese grupo de líderes que llevasen adelante pues todo lo que hay que llevar desde nuestra ciudad para que se nos escuche en condiciones como sea en cualquier sitio. Aquí no hay infraestructura. ¿Desde cuándo se está hablando del desdor de la carretera, de la sierra, del AVE, o del aeropuerto? ¿O desde cuándo?
Y aquí lo poco que se ha hecho gracias al esfuerzo de gente de Huelva que se ha preocupado por hacer cosas, pero nunca ha habido un apoyo real ni de los poderes políticos, ni de ningún tipo de poder. Aquí tú te la apañas como puedas y ahí está y punto. Y cállate y quédate tranquilo, que yo de vez en cuando Aquí viene alguien a visitar, ¿no? Una vez. Ya. Se promociona el turismo de Huelva. Y mire que Huelva tiene cosas importantes para promocionar y para hacer. Pero hay que llegar. El problema es que hay que llegar. Se puede promocionar el turismo, pero hay que llegar, ¿no? ¿Y de qué manera se llega, ¿no? A Huelva. Claro. En tren, olvídate. No, venir desde Madrid a Huelva mejor que te lo olvides. Y carretera, que menos que... Y carretera de la sierra... Que la autovía de la sierra estuviese en condiciones para toda la gente de Extremadura. De Extremadura, de Castilla-León, que vengan hacia abajo, de Portugal inclusive, de esa línea de alta velocidad que una Sevilla, Huelva y Faro y Lisboa, por ejemplo. Sería lo ideal. Eso es que lo que hace falta. Pero ¿quién se preocupa de que eso salga adelante? Desgraciadamente yo no veo a nadie, porque es que como aquí nuestros poderes políticos se encuentran tan, digamos, acogidos a lo que se diga. Depende de Madrid sitio, y depende de Madrid. Pues, al final. Claro, Madrid y Sevilla van a lo suyo y demás, no hay otra cosa. Y después también otra cosa importante, y es que se habla mucho en España de la pérdida del turismo. Usted, la pérdida del turismo era normal y natural que ocurriese, y más con la pandemia que tenemos y que todavía no ha terminado. Vamos a ver, ¿por qué leche, por no decir otra cosa peor, nos enfrascamos siempre en una sola cosa? Es como siempre se ha dicho, poner los huevos en el mismo canasto. Entiendo lo que quiere decir. Huelva tiene otras capacidades para desarrollar diferentes. Tenemos un Coto Doñana, tenemos un clima magnífico, tenemos unas playas extraordinarias, tenemos una infraestructura deficitarias que hay que procurar llevarlas a lo mejor, pero sobre todo hay gente que ha hecho cosas importantes en Huelva. Vamos a ver, las cooperativas de agrícolas en Huelva, que son importantes. ¿Por qué razón no hay industrias transformadoras de esos productos aquí en Huelva? A ver, ¿por qué? ¿Por qué queremos que todo se reduzca a traer turistas a Huelva si sabemos que eso no va a ocurrir teniendo como hay otros sitios? Aparte que el Algarve nos ha pasado por la derecha y por la izquierda. Claro, sí, es normal. Nos han pasado y si hablamos de la parte de la Costa del Sol, no digamos nada, ¿no? Bueno, y no hablemos si algún día, que se tiene que arreglar por fuerza, los temas de los países árabes, Túnez, Argelia, sí, claro. Egipto, Grecia, eso va a minimizar también. Eso se va a llevar. Luego vamos olvidando el turismo dentro de lo que cabe y vamos a ir a otras cosas que potencialmente están ahí que podemos hacer. No solamente el turismo, el turismo. ¿Por qué se eliminó tantas industrias de Huelva cuando entramos en la Comunidad Económica Europea? ¿Por qué razón? Porque lo exigieron. No hubo nadie que se plantara allí y dijera, no, esto hay que hacerlo así, si queréis. Y si no, seguimos, porque éramos, no nos olvidemos, la 9ª potencia industrial del mundo en aquella fecha. Teníamos mucho que decir en el mundo. Teníamos un lugar importante dentro del contexto de las naciones. ¿Dónde hemos ido a parar con todo esto? O sea, a lo mejor hay que plantearse incluso decir, una vez que pase estas ayudas que nos van a ofrecer la Unión Europea, que nos van a tener endeudados toda la vida, hasta nuestros nietos y bisnietos, cualquiera sabe hasta cuándo, y además con esos bonos perpetuos que quiere Sánchez que se le aprueben, que es cuando ya va a ser la rehostia. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Vamos a estar siempre en la misma? Aquí nadie nos va a sacar de este estado donde estamos. Vamos a seguir siendo lo que hemos dicho antes, pobrecitos, siempre, porque eso es lo que le interesa al poder político, pobrecitos, Venezuela y Cuba y Bolivia. Esperemos que no se llegue ahí, porque vamos a ver cómo va a acabar Podemos con la caja B, que cada día que va pasando van saliendo más pruebas de que la financiación de Podemos presuntamente fue ilegal y que había una caja B, que se repartían el dinero. Vamos a ver la justicia al final qué sentencia firme. Eso lo sabíamos todos que era así. Desgraciadamente, yo conozco Venezuela, he ido varias veces a Venezuela, y allí la gente está muy disconforme con el actual régimen, como es lógico, salvo los que viven en torno al régimen, los vividores de ellos, ¿no? Y los que se llevan para adelante cuando eso ocurre. Pero hay que tener en cuenta que Venezuela era de los países más ricos del mundo, sí, hace 20 años, 25 años. Sí. Y sin embargo, yo he estado en Venezuela y he visto la gente
toda la noche haciendo colas en un supermercado porque a la mañana siguiente iba a haber algo de pan o de harina o de azúcar o de lo que sea. Tremendo. Y dicen los de Podemos, el Pablo Iglesias concretamente, y Monedero y compañía, que son uno de los artífices de esa política que ha llevado a la ruina a ese país, de que Venezuela es un país modélico, de que allí la gente está extraordinariamente bien, de que viven de maravilla, que tiene problemas. Oiga, ¿usted a quién le engaña? ¿A su gente o a mí? ¿O al mundo en general? ¿O a quién? Claro. Porque vamos, hoy día con las televisiones claro. y con la gente que viaja y demás, no venga usted con esa historia, ¿eh? No se puede poner puertas al campo. Bueno, llevamos como 55 minutos de conversación. Vamos a ir concluyendo. Pepe, ¿a ti de la vida qué te cabrea más? Sobre todo la gente que no está a la altura de lo que tú creías que iban a estar. La gente a las cuales tú les confías parte de tu vida, de los que crees que no te van a fallar y que van a tener siempre ese sentimiento de que le has ayudado y que cuando llega el momento te dejan tirado y tú dices, no, pero ¿esto cómo es? ¿Cómo es posible que esta persona o personas que estaban en una situación realmente mal, que yo les ayudé a salir para adelante, ahora cuando realmente están bien, se quitan del medio y se olvidan de toda esa historia? A mí eso me molesta muchísimo. La traición, estamos hablando de traición casi. La traición es que me molesta la gente incoherente, los embustes, la gente malvada, los que van buscando solamente sus propios intereses, los que... a mí eso no los puedo soportar. Me gusta la gente que vaya derecha, la gente honesta, la gente que te diga a la cara: si soy mal y soy un sinvergüenza, lo he hecho mal, me lo dice y quedo contigo también como tú no te puedas ni imaginar. Ahora, no me vengas con rodeos para que yo al final tenga que plantearme el seguir contigo o no seguir contigo, porque me has defraudado totalmente. Y eso desgraciadamente está pasando en esta sociedad en que vivimos. Hoy es muy difícil, encontrar a esas personas que realmente sean de esa manera de ser, que yo ya casi ni veo. De las cosas buenas que te han podido pasar en la vida, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál de ellas? Hombre, mira, en principio mi familia. Mi familia más cercana, mis hijos, mi mujer, actualmente mi nieta, que es un encanto, que me trae el loco. Y en segundo término, pues normalmente los proyectos que he hecho, ¿no? La empresa que en su día pues pudimos llevar a un sitio importante, y lógicamente los proyectos que todavía me quedan por hacer y que voy a hacer. Si la ilusión es lo que nunca se va a perder, y yo te garantizo que no me perderé jamás. Dame una palabra que eliminarías del diccionario. Traidor. ¿Y la más importante para ti? La más importante para mí, eso. Si esa palabra existe, porque existen traidores. Si no existiesen traidores, esa palabra no existiría. Lo demás, hay muchas palabras que se pueden quitar, que se pueden eliminar, pero para mí esa es la más importante de todas. Si no hay traidores, no debe existir esa palabra. ¿El círculo de tus amigos se va ampliando a medida que vas cumpliendo años? Totalmente. Además, los cuido al máximo. Soy de esas personas que para mí la amistad es quizás de las mejores cosas del mundo. Esa serie de personas que tú sabes que han estado siempre contigo ahí, que ya digamos que aparcan los intereses porque ya no existen, además, y siguen existiendo ese grupito de amigos que te ves con ellos, que hablas, que discutes, que llegas a conclusiones, y que tú dices, estos son los que me gustaría a mí que estuviesen conmigo el resto de mi vida. Pues esos son los que yo quiero que estén conmigo el resto de mi vida. La gente que realmente se lo merezca, y que la conclusión sea de que han sabido estar ahí a la altura. ¿En qué medida ha influido en tu vida tu esposa? Hombre, mucho. Indudablemente ella... A veces las mujeres son más suspicaces que nosotros en muchas cosas. Nosotros igual no vemos el bosque, porque estamos mirando el árbol, ¿no? Sí. Y ellas, a veces, pues es lo contrario. Ellas son las que te dicen, yo creo que por aquí no va bien, o esto que está dispuesto a hacer, ten cuidado porque tal y cual, y al menos te da que pensar. A lo mejor no dices, no voy a cambiar, porque las personas somos como somos, ¿no? Somos como los mulos que nos ponen las ojeras,
y vamos para adelante como sea, ¿no? Pero sí nos da que pensar un poco. Y al darnos que pensar un poquito, pues habrá ciertas cosas que a lo mejor las cambiemos. Y eso ha sido importante en mi vida. Yo una mujer honesta, una mujer cariñosa, una mujer que ha sabido llevar a su casa adelante, que me ha dejado libertad para hacer lo que yo realmente quería y me ha animado siempre a seguir para adelante. ¿Y tus hijos tienen algo de ti? ¿Mucho? ¿Poco? Mis dos hijos tienen algo de mí, pero creo que más de que tienen algo de mí es mi hija Carolina. Yo creo, lógicamente es muy difícil de que tengamos todas las mismas cosas, ¿no? Mi mujer y mi hijo son, digamos, más simétricos, más iguales en muchas cosas, mientras que Carolina y yo, mi hija, somos lo contrario, somos más parecidos en muchas cosas, somos más pasionales, también más sensibles, más echados para adelante, nos gustan más las cosas de la vida que vemos de tipo sano, de las que realmente se puede llegar a hacer cosas interesantes, tenemos proyectos y eso es importante. Y después está mi nieta, que yo creo que es un compendio de todo lo que hay ahí. Hay una cosa que está muy clara y es que las personas, yo creo en la reencarnación. Eso primero. Sí. No sabía. Sí, yo creo en la reencarnación. Soy un hombre creyente, en principio, y para mí la reencarnación es el producto de una serie de vivencias anteriores que tú hayas tenido, esa es tu vida actual. Es decir, yo porque no soy igual que mi hermano, o igual que mi hijo, o igual que mi hija. No soy igual, ¿por qué? Porque yo tenía unas vivencias anteriores, en vidas anteriores, que son las que ese compendio de vivencias son las que hoy me están llevando a ser la persona que soy. Pero esas vivencias no las ha tenido mi hija, ni mi hijo, ni mis hermanos. Cada uno tiene las suyas porque cada uno se ha reencarnado en lo que sea. Y está muy claro, y yo creo, muchas veces hay mucha gente que esto no lo entiende, o se puede incluso sonreír, o ya no dice reírse, me da igual, no tengo ningún problema. Y es que la persona que ha sido en su vida honesta, seria, honrada, en la segunda vida, o en la tercera, o en la quinta vida, seguirá siendo de esa manera honesta, honrada y cada vez más. Mientras que el que ha tenido, por ejemplo, delitos de sangre, que ha cometido asesinato o algo, en sus reencarnaciones futuras va a ser, digamos, como una restitución del daño causado anteriormente. Están ahí los monjes, están ahí los curas, están ahí gente de ONG, ¿no? Gente que ha hecho daño en sus vidas anteriores y que ahora lo van a restituir en la vida que tienen. Se dice, y yo así lo creo, de que las reencarnaciones son o suceden entre 10 y 50 años después de haber muerto la persona. Porque a la hora de morir está claro y está demostrado de que tu alma, que es parte tuya, pues tú eres dos cosas, eres tu cuerpo y tu alma. Tu alma sale del cuerpo. Y se ha demostrado científicamente por dos formas. Una, porque el cuerpo sufre una disminución de su peso, aunque sea mínimo, pero se nota esa disminución de su peso cuando fallece. Y otra, hay gente que ha vuelto por cualquier circunstancia, que tiene un accidente o algo, y entre ellos se encuentra mi hija. Fíjate qué curioso. Mi hija tuvo un problema, una enfermedad grave, y se murió 2 o 3 veces en mis brazos y en los brazos de mi madre, de mi mujer, perdón. Y ella recuerda todo eso y perfectamente ve dónde iba, dónde se encontraba, dónde veía la luz y después el retroceso hacia la vida de nuevo. Y eso lo recuerdan la gente que le ha pasado eso. Luego, si es una cosa que le ha pasado a mucha gente que está ahí y está demostrado, es que existe, ¿verdad? Esta disertación final no la esperabas, Pepe. Ya. Sí, bueno, sí. Pues no sé si habrás convencido a algunas personas, que a mí me gustaría también volver a vivir, si se puede decir. Sí, no, seguro que vamos a vivir. ¿Y tú harías lo mismo que has hecho? No, porque a veces no te acuerdas de dónde que has sido anteriormente, sino lógicamente tu subconsciente sí está dentro de ti y sabe que ha sido tal o cual cosa. Y parte de esa vida la tienes tú ahora. Y por eso eres como eres, ¿no? No eres como eras antes, sino eres ahora diferente. Eres todas esas vivencias de todas esas reencarnaciones. Pues la reencarnación no es solamente una vez, la reencarnación es simultánea de cientos de miles y millones de años
años en que la persona se va reencarnando. Al menos creyendo eso es una esperanza para seguir viviendo con ilusión. Indudablemente. Y además por eso yo no le temo a la muerte. Nunca le he temido, nunca la temeré. Porque creo en eso perfectamente, vamos. Así te veo también. Claro. Y con tanta ilusión. A tus 73 añitos. ¿Qué haces hoy? Pepe, ha sido una horita larga de conversación. ¿Te has encontrado bien, cómodo? Sí, muy cómodo. ¿Te gustaría decir algo que yo no te haya preguntado y tú quieras decir, ay, Paco, me gustaría decir antes de todo, ¿no? De política, de deporte, sí, de tu vida empresarial, de tus hijos. De todo un poquito. O sea, a lo mejor de eso que estamos hablando ahora, que hemos dicho de la reencarnación, pues me gustaría hablar contigo otra vez más largo y tendido, porque también hay una parte que te puede asombrar de mi vida privada. Yo creo en los alienígenas, creo en los extraterrestres de una forma tajante. Dice, a lo mejor este tío está loco. Bueno, por lo menos estoy medio loco, quién sabe. Pero hay cosas en la humanidad de miles de años atrás que son tan coincidentes con esos extraterrestres o esos alienígenas que han venido a la Tierra y que los hombres que estaban entonces en la Tierra les llamaban dioses, porque venían del cielo, sí, porque venían en sus carros de fuego y tal y cual. Esos dioses no eran tales dioses, eran alienígenas. Seres que venían de otros mundos, porque claro, el universo es tan amplio. Eso, ahí sí, esto es sentido común, Pepe. Si hay vida en la Tierra, ¿por qué no va a haber vida en un planeta que pueda estar a millones de años o de kilómetros que pueda haber? El planeta Orión, en la constelación Orión. Sentido común, que podría ser. Bueno, Pepe, pues interesante. Al final no esperabas tú terminar de esa forma. No, y a mí estos temas me gustan muchísimo, ¿no? Esos temas del más allá me encantan. Yo soy un adicto de Iker Jiménez. Ajá, bien. Sí, aunque lo hubiera que expulsado de su programa, ¿no? Sí. Cuando no le interesaba. Pero, hombre, hay una cosa que está muy clara. La esperanza no podemos perderla jamás. Y lo que no podemos es tener la certeza o la incertidumbre de que cuando morimos ya hemos desaparecido totalmente de la faz de la Tierra como cuerpo físico, vale, pero nuestra mente, nuestra alma, nuestro psique, nuestro subconsciente debería ir a un lado. Claro. No puede estar, no se puede morir. Eso no es físico, eso es espiritual. Eso tiene que estar en algún sitio. Luego, esa esperanza es la que hay que alimentar y tenerla para que podamos vivir en paz con nosotros mismos. Perfecto. Pepe, pues ha sido un honor. Gracias por haber venido. Igualmente. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Paco. Ha sido un placer como siempre. Gracias. ¿Cuánta gente va a decir que te...